Josep Maria Esquirol eta Victor Herrero gaur dugu gure artean, La Escuela del Alma liburuaz mintzatzeko. Funtseskoaren pedagogia, arreta, zaintza eta sakonera proposatzen duena. Benetako errealitatea eskerronez eta ausardiaz bizitzeko deseotik sortutako solasaldia. Elkarrizketa irekia, arimak asola duela uste dutenentzat. Pentsatzea ez ezik, bizitza ere bere erdigune ahulenetik eta egiazkoenetik ukitzea ere bada kontua. Josep Maria Esquirol, Bartzelonako Unibertsitatean filosofiako katedraduna da. Filosofia garaikideko irakaslea eta Aporia ikerketa taldea filosofiaren eta psikiatriaren arteko harremanetan arreta jarriz zuzentzen du. 100 gora artikulu argitaratu ditu, aldizkari espezializatuetan eta 12 bat liburu. Bere lanak italierara, portugesara, ingelesara eta alemanera itzuli dira. Victor Herrero poeta, saiakeragilea, baita Bibliako literaturako irakaslea da. Filologia klasikoan eta eskritura santuan trebatua. Madrilgo Comillas Unibertsitate Pontifikalean irakaslea. Hainbat poesia liburu argitaratu ditu. Bere obra kontemplazio eta hitzaren artean, sakontasun espiritual eta munduarekiko arretaren artean mugitzen da. Bere ustez, hitza egiaren, topaketaren eta zaintzaren leku izan daiteke. Eskerrik asko bientzat etortzeagatik. Josep Maria Esquirol es catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona, donde imparte clases de filosofía contemporánea y dirige un grupo de investigación, Aporia, dedicado a la relación entre la filosofía y la psiquiatría. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas especializadas y una docena de libros. Es sobre todo en los últimos donde se presenta de una manera más articulada su filosofía de la proximidad. La resistencia íntima, de 2015, que fue Premio Nacional de Ensayo, La penúltima bondad, de 2018, Humano más humano, de 2021, y La Escuela del Alma, 2024, que da título al encuentro de hoy. Obras traducidas al italiano, portugués, inglés y alemán. Y Víctor Herrero de Miguel es fraile capuchino, poeta, ensayista y profesor de literatura bíblica. Formado en Filología Clásica y Sagrada Escritura, enseña en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Las sílabas del cielo y Lo que busca la abeja y La balanza. Su obra se mueve entre la contemplación y la palabra, entre la hondura espiritual y la atención al mundo. También ha escrito ensayos como Tristeza y La casa sin paredes de la vida, donde explora con delicadeza temas existenciales. Combina la reflexión humanista con una escritura que busca nombrar lo esencial con claridad y belleza. Cree que la palabra puede ser lugar de encuentro, de cuidado y de verdad. Para nosotros, para el foro, Víctor es ya un amigo. De alguna manera pertenece ya a la familia. No es la primera vez que lo escuchamos en esta sala y también lo hemos hecho muchos de nosotros en otros lugares de Pamplona, además de haber leído sus poemarios o escuchado sus reflexiones diarias en momentos de pandemia. A pesar de ello, podríamos decir que nos sigue sorprendiendo cada vez que lo escuchamos. En el caso de Josep Maria, va a ser para él su primera vez en el foro y para nosotros también la primera vez en que podemos escucharlo en persona.
después de haber leído algunos de sus libros que tanto nos han impresionado por su visión, su agudeza de análisis y la bondad que hay en cada uno de ellos, nunca exenta de una carga de esperanza que tanto necesitamos. Tenemos además la ventaja de que ellos se conocen, son buenos amigos, y el diálogo que ya hemos empezado o que han empezado mientras comíamos, lo van a continuar. Tenéis la palabra y nosotros el privilegio de escucharos. Muy bien. Paz y bien a todos y buenas tardes. Me han pedido que tenga yo el primer turno de palabra y creo que es justo en nombre de los dos, aunque después tú también tienes la palabra para hacerlo, pronunciar la palabra más importante, que es gracias. Gracias a los que hacéis posible que esto sea verdad, que este encuentro se produzca, y gracias también a los que asistiendo a este encuentro hacéis que aquello que ya está sucediendo, un diálogo, sea, como siempre es, una oportunidad para un diálogo mayor. Que algo de la vida tenga que ver con algo que prospere y produzca más vida. Vamos a empezar. Y si os parece bien, y soy capaz de ponerme bien el micrófono tengo una inutilidad práctica pues verificada en cada cosa que intento hacer así con aparatos, ¿verdad? Pero bueno, más o menos yo creo que se mantendrá. Si os parece bien, Josep María, para iniciar, voy a empezar leyendo un párrafo extraído del corazón mismo de la Escuela del Alma. Es el siguiente. El encuentro con el compañero es solo el inicio de la curvatura intersubjetiva. Esa curvatura, esa inclinación, si la vida madura bien, se incrementará. Repito, al principio podría parecer algo así como el seguimiento del precepto de la equivalencia. Ama al otro como a ti mismo. Pero la inclinación es algo más que eso. Es la curvatura que se produce al responder al otro, al tú. No matarás, sino harás compañía. Y es una respuesta que paulatinamente se va convirtiendo en una revelación. La revelación es lenta. Llega cuando te das cuenta de que no se trata tanto de amar al otro igual que a ti mismo, sino que tú mismo eres sobre todo ese amor al otro. Bueno, he querido, aparte de porque hay que empezar por algún lado, pero he querido empezar por este párrafo porque yo creo que algo de lo que hemos venido hablando todo el día, decía Arantxa, y es cierto que esto que hacemos ahora es una prolongación de lo que venimos haciendo, encontrarnos y desde el encuentro dialogar, y en el diálogo ir caminando juntos a través del lenguaje a la hondura, a la profundidad de la vida. Creo que en este párrafo hay casi, es decir, si la hora que tenemos a disposición de aquí en adelante la dedicásemos simplemente a hacer hermenéutica, exégesis lenta, detenida de este párrafo, yo creo que todo lo que tendríamos que decir quedaría dicho. Bueno, a ver, es empezar de una manera muy incisiva, que sin embargo agradezco. También yo doy las gracias a la invitación que se nos ha hecho por parte del foro. Es una oportunidad muy bonita para compartir y para seguir este diálogo que tengo ya empezado desde hace unos años con Víctor, y que probablemente, como algunas cosas buenas de la vida, pues ya no va a terminar. A ver, para comentar algo, a veces
cuando se hablan de cosas académicas y se hacen estas distinciones, por ejemplo, se dice, una de las asignaturas importantes que se da en la Facultad de Filosofía, y no solo en ella, es la de ética, ¿no? Filosofía moral o ética. ¿Qué ocurre ahí? Pues bueno, que se estudian autores, se estudian diversas propuestas filosóficas, algunas de ellas, por ejemplo, de Agamben kantiana, en fin. Y una de las características más acentuadas de las éticas contemporáneas, no es la única, pero una de ellas es precisamente lo que se suele llamar la reciprocidad y la simetría. Es decir, cuando hablamos, pues, por ejemplo, pues de la ciudadanía, ¿qué entendemos? Pues entendemos que en el mejor de los casos las relaciones tienen que ser recíprocas, las buenas relaciones tienen que ser recíprocas, tiene que haber una simetría, una simetría. Eso es una forma de hablar de la igualdad y todo el mundo estamos de acuerdo en que la igualdad es una buena cosa. Es decir, la igualdad significa que la igualdad, cuando se entiende bien, significa que todos estamos en la misma horizontal, ¿no? O sea, cada persona es una pequeña vertical precaria definida sobre la horizontalidad de la Tierra. Eso es lo que significa fundamentalmente la igualdad. Y concebimos, por lo tanto, que las relaciones sociales, cuando se dan en el seno de esta igualdad, son buenas, van bien, y por eso se habla de éticas de la reciprocidad y también de éticas de la simetría. Está bien. Lo que se conoce como la regla de oro, ama al otro como a ti mismo, pues entraría un poco dentro de esta idea de una cierta también simetría, porque además de que se habla de algo que en el mejor de los casos es como equivalente, se presupone que el otro hará lo mismo, es decir, que hay como implícito ahí que en el mejor de los casos pues todos vamos a tener unas relaciones de respeto recíproco, equivalente, de un respeto equivalente. Eso está bien, claro que está muy bien, sin ninguna duda. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que no necesariamente esta manera de mirar las cosas es incompatible con otra que en cierto modo va un poco más adentro, digamos, va un poco más hacia el fondo de la cuestión. Y aquí, ¿cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que en la relación con el tú, con la otra persona que aparece como tú, aquí nos podríamos hablar muchísimo también, porque no toda interacción con otra persona es una interacción con un tú. Solo a veces el otro es tú, solo a veces el otro es tú. Cuando el otro es tú, cuando el otro es realmente un tú, ¿qué ocurre? Pues que la simetría y la reciprocidad pasan a un segundo plano. Eso es así, o sea, ya no es lo que más cuenta. Lo que más cuenta es la posibilidad de tú responder adecuadamente ante el rostro del otro. El rostro del otro, digámoslo así, tiene prioridad. Hay como una prioridad ahí. Y aunque no se formule teóricamente, pues uno se ve interpelado, se siente como llamado, siente literalmente una responsabilidad, es decir, una necesidad de responder, que es lo que significa responsabilidad. La responsabilidad no es una posición que uno adopte, es decir, que no es que yo diga, ahora voy a ser responsable, no va así, es decir, sino que uno, en determinadas situaciones, se siente llamado por la situación, en este caso por el otro, se siente llamado. La llamada no depende de él, o sea, el rostro del otro es como una especie de solicitud, una especie de interpelación. Es como si el rostro del otro dijera algo así como hazme compañía, por decirlo de algún modo. Entonces, tú ante esta solicitud puedes responder o puedes no responder.
pero la llamada ya está hecha, es decir, la solicitud ya está trazada ahí. Por tanto, y hay una simetría. Yo no puedo decir, ahí no puedo decir, pues yo voy a responder si tú también respondes. No va así. Es decir, no, en absoluto. Pero eso son cosas muy triviales, es decir, que esto es simplemente fijarse en lo que realmente ocurre, lo que ocurre. Entonces, pues para la madre, la hija es ya una interpelación y no pide reciprocidad. Y así en muchas relaciones, en donde realmente hay un tú, ¿no? Y es en este sentido que hice esta especie de comentario de la regla de oro, de la que se conoce como regla de oro, porque creo que a veces pues, se hacen lecturas un poco unilaterales, no diré equivocadas, no lo son en absoluto, pero hay lecturas que no terminan de ver la hondura que está ahí, que late. Hay como una estructura profunda y otra estructura un poco más explícita, digamos así. Hay como una especie de lenguaje no dicho o de palabra no dicha y saber explicitarla, yo creo que es algo que nos conviene. Al hilo de esto, al respecto de esto, empezar por aquí, y me das oportunidad de incidir un poco más en lo que yo veía en este párrafo, me parece que como uno de los puntos donde el libro late, donde tu pensamiento, tu manera de ver la realidad, la vida y de habitar la vida, late con más fuerza, es el rostro del tú. En algunas ocasiones hace referencia directa y en otras de manera implícita, está por ahí Lévinas, ¿verdad? Pero yo creo, y permíteme que lo diga con humildad también, y también sin esconderlo, me gusta más cómo lo dices tú que cómo lo dice él. Me gusta más a dónde llegas tú que a dónde llega él, y él ha llegado a sitios muy importantes, ¿verdad? Él nos ha llevado, contemplando el rostro del tú, él nos ha llevado a la necesidad de la respuesta. Pero lo que me parece entrever en lo que tú propones es que esa respuesta, no quiero formularla como un axioma, como un imperativo, pero aunque suene así me da un poco de igual, ¿no? Esa respuesta, si es respuesta, es asimétrica, excede, es una respuesta excesiva, tiene que ser excesiva. Es decir, hay ternura. No basta solamente reconocer, tú muy bien lo dices, ¿no? Es decir, no he querido leer más, pero no es solamente no me hagas daño, sino lo que yo interpreto es derróchate en amor. Ama mucho, ama más. Hay una cosa, aquí mezclaremos palabras y vida, porque palabras y vida están juntas, son una y la misma cosa, ¿no? Hay una cosa que leyendo por cuarta vez este libro, he estado unos días fuera de viaje y el libro me ha acompañado al otro lado del mundo, y yendo y viniendo, es una experiencia muy bonita, ¿no? Leer el libro en un viaje de ida y de vuelta al otro lado del mundo, ir contigo. He tenido en este último ejercicio de lectura de la Escuela del Alma, te lo decía antes también, eso que sucede con los libros que verdaderamente uno lee, ¿no? Y es que hay un diálogo muy fecundo con cosas de la propia historia. He recordado una imagen y la comparto sin pudor, aunque es una imagen íntima. La imagen es la siguiente: mi madre, Pilar, en el salón de su casa, en uno de los momentos ya de los últimos días de su vida, últimos meses de su vida, sentada en el salón con la máquina de oxígeno, y yo venía de un viaje largo también, entré y me vino una frase que después se convirtió en el inicio de un poema y que creo que tiene que ver con esto. La frase, el verso es este: el mundo, yo venía del mundo, ¿no? De lo que llamamos mundo. El mundo es más pequeño que la vida. El mundo es más pequeño que la vida. Me parece que aquí, y también en la resistencia íntima, y también en la penúltima bondad, y también en humano más humano, algo de esto sostienes, ¿verdad? Que la vida, y lo uno a esa respuesta que ante el rostro del otro la vida nos ofrece dar, la vida es asimétricamente sobreabundante, nos excede, y por eso nos capacita para exceder también nuestra manera de responder, ¿no? A ver, sí. A lo mejor cojo esto último
el mundo y la vida. A ver, ¿qué ocurre aquí? Que en cierto modo, pues pensar es como atender a la manera como las cosas se nos dan. Se nos dan significa se manifiestan. Es decir, todo esto es equivalente. Es decir, las cosas se manifiestan, las cosas se nos dan, las cosas aparecen, las cosas se nos muestran. Esto todo es equivalente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno se fija, presta atención, no todo aparece del mismo modo. No todo aparece del mismo modo. No todo aparece con la misma luz, podríamos decir, ¿no? No todo aparece con la misma luz. Entonces, es verdad, que las cosas, lo que llamamos las cosas del mundo, ¿no? Este suelo, estos asientos, esta mesita, las cosas del mundo aparecen de una manera. Y el tú aparece de otra. Eso significa que, en cierto modo, el tú no forma parte del mundo. Y es uno de los misterios de la vida. Es decir, que es verdad que a veces pensamos, bueno, el mundo lo es todo, sí, el mundo lo es todo, pero en cierto modo hay aquello que no termina de reducirse a mundo. O sea, el tú no es simplemente una parte del mundo. Y este es el motivo por el cual realmente el rostro del otro, el rostro del tú, no se parece a cosa alguna. No se parece a cosa alguna. O sea, digámoslo así, la luz del rostro no es nunca la luz de las cosas. Nunca. Es otra cosa. Entonces, ¿qué realmente es lo importante? Lo importante es que realmente uno pueda situarse bien y no confundir. Digamos, la situación humana es aquella en la que uno se da cuenta de que no todo es lo mismo. El mundo es mundo. El tú es tú. Y luego, yo aquí todavía distingo, o sea, hago una distinción entre, podríamos decir, las cosas que más profundamente nos tocan y que no son lo mismo. ¿Y cuáles son estas cosas que en realidad no son cosas? Es decir, porque cosa significa algo que tú puedes definir, pero el ser humano está afectado por aquello que en cierto modo es infinito. Infinito quiero decir que no puedes abarcar, ¿no? Entonces, el tú no se puede abarcar. El tú es una hondura. O sea, tú has puesto el ejemplo de tu madre, y yo puedo poner el ejemplo de alguno de mis hijos. Y yo a veces pienso, estos hijos míos representa que son míos, pero aquí el pronombre no significa nada, porque son realmente otros. O sea, mi hijo mayor, por ejemplo, es muy otro, es totalmente otro. Es una alteridad total. Dicho de otro modo, es simplemente alguien, pero es que ser alguien, o sea, no es simplemente algo del mundo. Mi hijo mayor no es algo del mundo, es él, es un tú, ¿no? Eso es lo que hace que uno pueda entender, y tiene que entender que el trato con las cosas tiene que ser uno, porque las cosas, es como si las cosas te estén invitando. O sea, el ser humano no es una espontaneidad, no es alguien del que surjan las acciones como poderes, ¿no? Sino que es como, el ser humano es aquel que está invitado por las cosas y por todo lo que aparece. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con este vaso de agua? Pues que es como si el vaso es como si, no es exactamente así, pero es como si el vaso invitara a ser utilizado y el agua a ser bebida. O sea, el agua esta es como si dijera, pues bébeme. Esto es lo que dice el agua. Y el vaso, pues utilízame. ¿Qué dice el tú? El tú dice lo que antes, o sea,
con estas palabras o con otras, pero es algo así como hazme compañía, ¿no? Hazme compañía. Y hazme compañía es decir mucho, ¿no? Porque comparte conmigo, ayúdame, cuídame, ampárame, ¿no? Todo eso todo eso son formas del amor. Es decir, que el amor sobre todo es una manera de cuidar y de amparar, ¿no? Entonces, esta solicitud es la que procede cuando uno ve bien, cuando el rostro es realmente rostro del tú, cuando el rostro es un rostro desnudo, las palabras que silenciosamente emergen de él son estas. Cuídame. Y esas son las asignaturas que estudiamos en la Escuela del Alma. El fruto, vamos a decirlo así, aquello que tiene que hacernos... la pregunta que en la Escuela del Alma se nos formula diariamente es ¿qué nivel de atención ponemos al rostro del tú y qué implica eso en la propia realidad? Sí, digamos, en lo que yo llamo de forma un poco, pero no del todo metafórica, la Escuela del Alma, pues se da como este movimiento en el que uno, digamos, el que tendría la figura del docente, el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, o sea, el nombre no hace la cosa en este caso, pues aquí lo que intenta es cuidar a los demás, intentando enseñarles, es decir, indicarles algo que les puede alimentar, algo que les puede nutrir, ¿no? Es decir, es como en la Escuela del Alma, precisamente en la Escuela del Alma, ¿qué hay? Hay el tú, en este caso son varios tus, o sea, varios tus, y el mundo. Entonces es como si el maestro, literalmente el maestro, intenta enseñar. Enseñar significa literalmente hacer señales, es decir, es mira, o sea, mirad esto. ¿Qué? Es esto del mundo, es decir, mirad esto. Pero el gesto es porque él quiere cuidar, o sea, y para cuidar a estas personas, para ayudarles a madurar, para ayudarles a tener elementos para que emprendan un buen camino en la vida, pues esto es todo, tiene que ver con el cuidar, con la respuesta al tú. Pero para responder al tú, el maestro se refiere al mundo. Es como un doble gesto, ¿no? A mí me gusta mucho esta expresión que es muy coloquial de mira, ¿no? Mira, que ahí es un gesto a veces que pues las madres y los padres y los abuelos y las abuelas pronuncian, ¿no? a sus hijos o a sus nietos. Mira, ¿no? Mira que hay ahí, mira. Lo que pasa es que el mira de la madre o del familiar es un mira que tiene como objetivo principal, casi único diría, cuidar, sobre todo cuidar. En realidad eso importa pero no mucho. En cambio, en la escuela el mundo importa ya un poco más. Entonces lo que se quiere es que este mira sea sostenido. Y eso es a lo que llamamos estudio. O sea, estudiar en realidad es mirar de forma un poco más reiterativa, un poco más persistente. Es mantener la mirada. Y al mantener la mirada lo llamamos estudio. Es muy interesante esto del mira, porque es verdad que es la primera palabra la primera indicación que recibimos de nuestros padres, abuelos, de nuestros maestros, pero también el niño de 3 años, la niña de 3 años, es lo que ella mismo pronuncia cuando aprende, ¿verdad? Es uno de los gestos más bellos de la vida, ver al niño señalando al otro lo que el niño ha visto. Mira el pájaro, mira la flor, mira a este, ¿no? O sea, es decir, es lo que recibimos y es lo que también otorgamos cuando descubrimos. También cuando descubrimos, cuando aprendemos con H y sin H, pronunciamos nosotros mismos la palabra mira. Nos lo decimos a nosotros mismos y lo decimos al otro. Hay algo, vamos a decirlo así, yendo un poquito desde lo que vamos diciendo a todo, que es un poco lo mismo porque estamos dentro de lo mismo. Hay algo que en el libro subrayas de manera muy especial y que tiene que ver, yo creo, con este ejercicio de mirar y de ponderar con la mirada, ¿verdad? De otorgar y descubrir el peso
que las cosas que el tú tiene en el mundo, que el pájaro tiene en el mundo, que el mundo tiene en el mundo. Hay algo muy importante que subrayas mucho, que es la forma, la adquisición de forma. Distingues, no de manera dialéctica ni escolar, pero sí un poco para aclarar, y yo creo que es una distinción muy bonita, ¿no? ¿Qué es la forma? ¿Qué es la formación? Y qué es lo más importante, que es el reflexivo, formarse. Quizás podías hablarnos un poquito de esto. Bueno, sí, digamos que aquí lo que ocurre es que cada persona es un inicio, o sea, eso es un poco el misterio de las personas, que cada uno de nosotros pues ha empezado, y en cierto modo la vida es un inicio continuo, o sea, no deja de empezar, pero lo importante es subrayar el hecho de que ha empezado, es decir, que ser humano es haber empezado, y haber empezado significa haber empezado absolutamente, es decir, que antes no éramos, ¿no? Cada uno de nosotros pues de golpe empieza, ¿no? Y a eso lo llamamos nacimiento, pero el nacimiento no es solo una cosa que se puede decir, digamos, de un día. O sea, sí, es verdad que nacimos un día, pero este venir a la vida pues es un venir en cierto modo continuo, ¿eh? Bueno, el caso es que el ser humano es quien ha empezado. Si uno se toma en serio esta idea de que el ser humano es realmente quien empieza, aquel quien empieza, porque por lo menos tal como yo lo entiendo, y creo que eso es bastante lo que se ve en los evangelios desde el principio hasta el final, o sea, digamos que sería una filosofía de fondo del evangelio, es que las totalidades son siempre relativas. Totalidad significa que el ser humano, sí, se puede decir que forma parte de la humanidad y que forma parte de la ciudadanía y que forma parte de la familia y que forma parte del pueblo, es decir, muy bien. Pero sin embargo todas estas pertenencias, estas digamos, integraciones en una totalidad son secundarias. No digo que no estén, digo que son secundarias. ¿Por qué? Porque ninguna de esas, digamos, pertenencias explica esta singularidad que es cada uno de nosotros. O sea, ese alguien, no digo ningún ego así especial, ¿no? O sea, este alguien que es cada uno de nosotros es irreductible, no es parte, finalmente no es parte de nada. Y por esto es un inicio, un verdadero inicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que quien realmente empieza, y el ser humano empieza, necesita un camino para vivir. O sea, quien empieza, o sea, es que es muy sencillo, quien empieza tiene que seguir. Y seguir significa encontrar un camino para seguir. Significa encontrar una manera para seguir. Un camino para seguir. Es muy curioso que en inglés, no es una lengua que me gusta a mí demasiado, pero bueno, ¿verdad? Que en inglés el camino significa la manera, ¿verdad? Sí. El camino es la manera. El camino es la manera. Volviendo a lo de la forma, has mencionado al Evangelio, que yo creo que está pues sosteniendo mucho de tu pensamiento, implícitamente también a veces en su formulación, pero el que frecuenta el Evangelio y te frecuenta a ti, no frecuenta cosas distintas, ¿no? Has mencionado el Evangelio y lo alargo un poco al pensamiento bíblico y también al pensamiento griego. Es algo muy bíblico y muy griego la idea de que la adquisición de forma tiene que ver con la aceptación de límites. Tú también lo señalas, ¿verdad? Limitarse. Sí. Casi geométricamente, igual que el círculo, el cuadrado, Sí. el polígono, tiene que limitarse. También nosotros. ¿Qué es limitarse para adquirir formas? A ver, sí, es que antes haces bien en insistir porque no he respondido a la pregunta que me has hecho antes, lo de la formación. Parecía que lo del camino era como una forma de desviar la atención, pero no, en verdad no, porque digamos, encontrar la manera de vivir, encontrar el camino para vivir es equivalente a encontrar la forma. Es que forma es equivalente. Entonces, aquí lo que digo es que efectivamente a nosotros
nos alimentan las buenas formas. Es decir, aquello que tiene forma, porque lo que no tiene forma, ¿qué es lo que no tiene forma? Lo indeterminado. El caos. Es todo lo que tiene que ver con el caos original, o sea, en sentido pues así originario, lo caótico. Lo caótico es lo abismal, la oscuridad, el abismo. No. Entonces, ¿qué es lo que contrasta con lo caótico? La figura, la determinación, la definición, ¿no? O sea, y este es el motivo por el cual, pues, ¿qué nos alimenta a nosotros? Nos alimenta un buen poema, porque tiene forma. Nos alimenta una buena narración, porque tiene forma. Nos alimenta un buen teorema, la demostración de un teorema. Porque, una buena tortilla también. También. O sea, evidentemente están las formas, digamos así, más ideales, y luego están las formas materiales. Es decir, quien cocina bien es porque ha conseguido una reunión de elementos que constituyen una buena forma, ¿no? Entonces hay digamos, una especie de arte de las formas. Es decir, el que hace buen pan es porque está habituado a la forma pan, a la forma pan, ¿no? Y yo pongo con los alumnos, ahora me has hecho pensar, con los alumnos un día en clase, siempre un día les sorprendo porque les comento un texto de un autor contemporáneo que bueno, de Heidegger, pero no quiero citar muchos autores, pero bueno, en todo caso, un día en clase tengo que comentar un texto de Heidegger, y en ese texto hay un momento en que Heidegger habla de un cáliz de plata, y entonces yo de repente me saco de la cartera un cáliz de plata y lo pongo encima de la mesa. Y todo el mundo se queda muy sorprendido, y es un simple cáliz de plata, pero ¿qué pasa? Que eso tiene forma, es decir, es algo concreto, muy concreto, pero Heidegger habla el artesano que fabrica un cáliz de plata, y está hablando de todos los elementos que intervienen en esa fabricación. Entonces, si tú solo lees, y además como estás en la facultad y todo es como muy teórico, la teoría excesiva te aleja de la vida. Y es curioso, entonces tienes que aterrizar, porque lo importante no está en la teoría, lo importante está en las cosas mismas. Y ese texto precisamente habla de un cáliz, entonces pues pongo el cáliz ahí, y ese cáliz tiene una fuerza increíble. ¿Por qué tiene fuerza? Por su forma. Entonces, lo que digo es que en el camino de la vida, si es un buen camino, pues tú te alimentas de las cosas que tienen forma, porque las cosas que tienen forma te van dando a ti poco a poco una forma, y este es el motivo por el cual hablamos de la formación de las personas. Las personas pueden formarse o no. O sea, a veces en lugar de formación hay una cierta deformación o falta de formación. Pues, y entonces, claro, aquí una pregunta que uno se puede plantear es, bueno, ¿y cuál es la buena forma? Es decir, ¿qué significa la buena forma, el camino que hace que uno adquiera una buena forma? O sea, ¿cuál es porque yo puedo hablar de este cáliz de plata que tiene una buena forma, y puedo hablar de un poema que tiene una buena forma, pero ¿qué significa la buena forma del humano? Entonces aquí simplemente lo que hago es hablar del reflexivo, es decir, el humano para adquirir forma tiene que llevar a cabo, sin ninguna duda, un movimiento reflexivo. Es decir, que aunque hay cosas que te ayudan a formarte, y hay personas que te ayudan a formarte, tiene que ser uno mismo quien se vaya formando. Entonces, por eso se habla de la formación. O sea, formar es formarse. Uno tiene que ir formándose. Lo que pasa es que este formarse no es autárquico, es decir, tú te alimentas de los demás y de las cosas, pero es un reflexivo, es formarse.
Y yo creo que finalmente la pista que hay que seguir para saber cuándo se está yendo por buen camino, es decir, cuál es la buena forma del humano, es este movimiento. Es decir, es una especie de, digamos, de capacidad. O sea, a la pregunta, ¿cuál es la forma madura del humano? Pues aquella en la que el humano genera formas. Es decir, sería, digamos, el humano que es fuente de buenas formas, sea lo que sea esto, es decir, el que hace bien las cosas está haciendo a la vez bien. O sea, el que hace bien las cosas y el que hace el bien, este es el que traduce, pues, la madurez humana, porque es generador, o sea, es el que genera. El humano es quien genera. Pienso, escuchándote y estando donde estamos, ¿no?, en este foro donde tanta inquietud, tanta preocupación hay en estar en diálogo con nuestro mundo, con las situaciones reales de nuestro mundo, pienso, escuchándote, en algo que ya has dicho, has dejado ahí de pasada, en el libro lo dices incluso más expresamente, no tienes reparo en pronunciarlo, ¿no? Has hablado del caos, el caos es la no forma y el mal es la destrucción de la forma. Pienso en la guerra, y la guerra realmente destruye formas. Las bombas que caen sobre los pueblos destruyen las formas de los pueblos, destruyen las formas de las vidas de las personas. Pienso en el lenguaje cuando está habitado por el mal, cuando es fuente de mal, y el lenguaje destruye también. Claro, ese lenguaje desde el mal destruye formas. Pienso en una economía también viciada o habitada por el mal, donde también pienso en una impostación académica donde se destruyen formas también, ¿no? Esa perversión de la forma. Es difícil hablar del mal, sobre todo si pretendemos en nuestro acercamiento al mal hacer una especie de... Pero creo, y me interesa también que hablemos un poco de esto, que hay que pronunciarlo, ¿verdad? Que cuando hablamos de la necesidad y del apelo humano que todos sentimos a adquirir buenas formas, tenemos que estar muy atentos a la irrupción, a la presencia del mal y a las formas que destruye. Sí, bueno, yo creo que aquí tú ya lo estás comentando muy bien. Es decir, el mal es una forma precisamente, valga la paradoja, ¿no? Es fuente de destrucción. Es lo que destruye, es lo que se lo lleva todo por delante, es lo que puede representarse como una especie de abismo que todo se lo traga, ¿no? Y en este sentido, pues, se puede hablar de él como, en lugar de algo que genera, algo que es la degeneración mayúscula. La degeneración mayúscula. A veces me hago como esta especie de esquema. El ser humano es capaz de generar mundo, de hacer que el mundo sea más mundo, que eso, para no hablar de forma todo el rato, porque es un lenguaje un poco abstracto, sí. Es mejor decir algo así como: el ser humano evidentemente es capaz de crear armonía en el mundo, de crear belleza en el mundo. O sea, el humano celebra las cosas que son bellas. O sea, el ser humano es capaz de celebrar la belleza que se encuentra, y en el mundo hay mucha belleza. Pero el ser humano no solo es quien contempla la belleza, sino quien es capaz de crear. Belleza significa todo, es decir, lo que es armonioso. La justicia es belleza, ¿sí? Todo lo que es justo, todo lo que tiene que ver con, pues, la buena compañía, con la buena convivencia, todo lo que tiene que ver con la pulcritud, ¿no? Es decir, que eso es mundo. Mundo significa algo armonioso y limpio, ¿no? Y de ahí que nosotros en el lenguaje, tú lo sabes mejor que yo, pues en el lenguaje en castellano tenemos la palabra inmundo. Sucio. Inmundo. Inmundo significa no mundo. No mundo. Por lo tanto, ¿mundo qué es mundo? Pues lo contrario de lo inmundo. Es decir, y por lo tanto, el ser humano, digo, ¿qué hace? Pues celebra las cosas bellas y buenas y es capaz de generar más cosas bellas y buenas. Pero evidentemente es también capaz de generar lo contrario, es decir, es capaz de contribuir a la degeneración. Entonces hay un conflicto, realmente hay un conflicto en el mundo entre lo que los clásicos llamaban, pues,
la armonía y la cosmicidad y lo caótico. Y hoy podemos hablar, como siempre, pues hay un conflicto entre lo que hace bien y lo que hace justo lo contrario, lo que hace mal, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues como siempre, es de sentido común. Se trata de no buscar una explicación. O sea, sí, se trata de buscar explicaciones naturalmente, pero no de buscar una teoría que lo explique todo, porque no la vamos a encontrar. Bueno, hay gente que cree que la ha encontrado. Hay de todo. Entonces, lo importante no es aquí una teoría que lo explique todo, sino lo importante, sin ninguna duda, es intentar que el bien ocupe más, que las cosas que están bien y que se hacen bien pues vayan ocupando más espacio, y que lo que se hace mal y lo que degenera pues vaya retrocediendo. En eso estamos. Yo creo que la vida es eso, o sea, buscar una explicación, porque las explicaciones teóricas son muy seductoras. Cuando uno dice, porque en el fondo, por ejemplo, en el fondo todo está bien. Bueno, no, en el fondo, ¿qué fondo? O sea, no, hay cosas que evidentemente están mal, hay mucho mal en el mundo, y de lo que se trata es de seguir aquí el sentido común. El sentido común lo que dice es, vamos a intentar que haya menos mal, que haya menos mal. Y solo que se pueda hacer que retroceda un poco la línea de la degeneración, eso ya es mucho. O sea, a lo mejor no llegará nunca el día de la utopía, pero es igual. O sea, lo que es clarísimo es que hacer las cosas bien tiene sentido. O sea, nadie te va a decir, bueno, yo creo que nadie en su sano juicio va a decir que hacer que las cosas sean mejores, que haya más calidez, que haya más belleza, que haya más justicia, que eso no tiene sentido. No, eso tiene todo el sentido. Uno puede decir, bueno, pero es que el mundo está muy mal. Sí, el mundo está muy mal, pero ¿y qué? Es decir, aquí lo importante es la acción. Lo importante es la acción. Entonces, cada uno desde su vida, desde su camino, si es un buen camino, seguro que ya está contribuyendo a que en el mundo, eso lo decía, creo que lo decía Italo Calvino, decía, hacer que... Choque en el infierno. Sí, que en el mundo mismo, pues avance el cielo y retroceda al infierno. O sea, y esta imagen, que avance un poco más del cielo, y un poco es mucho, y retroceda un poco el infierno. Esos son también el fruto del medio palmo y de los 30 pasos. Eso es verdad. Sí, eso. Esta figura me gusta, esta figura del medio palmo, porque me encontré un texto de unos autores judíos que hablaba de que, digamos, el cambio decisivo es un cambio, digamos, muy, como diríamos, un cambio que aparentemente es poca cosa. Es decir, es un texto que dice que si fuera capaz de que cada cosa se desplazara apenas un palmo, pues ya todo cambiaría radicalmente. Pero este palmo es muy difícil, decía este texto judío. Entonces, es tan difícil que nosotros no somos capaces de llevarlo a cabo. Y entonces hemos de esperar que alguien venga para salvarnos. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, a lo mejor sí que este palmo nosotros no lo podemos conseguir, pero medio sí. Entonces, el medio que depende de nosotros, medio palmo nosotros. El otro medio, pues, si alguien puede venir a ayudarnos, que venga, pero medio depende de nosotros. Entonces, esta idea de... Yo creo en eso también, es decir, que a veces las revoluciones no tienen que ser siempre representadas como un movimiento enorme, ¿no? O sea, una revolución significa justamente esto. Esto es una revolución, o sea, es todo un círculo. Cambiar, bueno, sí, pero a veces hay cambios que parecen muy poca cosa, pero que son determinantes, ¿no? Es decir, cuando yo que sé, a veces pues, alguien te dice algo, o sea, y podría no haberlo dicho, pero te lo ha dicho, y eso que te ha dicho lo vas a recordar. Hay cosas que a mí me han dicho que las recuerdo y las voy a recordar toda la vida, y son cosas en ese momento eran cosas poco
dichas de manera poco grave, es decir, que como casi nada, ¿no? Y entonces, pero que en un momento dado te abren una puerta, ¿no? Y que en un momento dado, por ejemplo eso, que en un momento dado uno se encuentre una puerta medio abierta en lugar de cerrada, eso es casi que lo mismo. O sea, a veces una puerta está cerrada y a veces está medio abierta. Y si está medio abierta ya cambia mucho. Entonces, el mundo, si en el mundo hubiese puertas que en lugar de estar cerradas, 2 o 3 centímetros abiertas, eso podría suponer una enorme revolución, ¿no? Al hilo de esto, hay una cosa que a mí a veces me pasa, con la poesía, ¿no? A veces, cuando te invitan a leer poesía o cuando te hacen alguna pequeña entrevista, te preguntan, después de que tú hayas estado media hora leyendo poemas, te preguntan, ¿y tú qué piensas de la actualidad? Y pues lo que he dicho en los poemas. Lo que pasa es que en los poemas no hay ninguna fecha y ningún nombre propio, pero ahí está todo lo que yo pienso de la actualidad, lo que pienso, lo que he dicho en los poemas, ¿no? Te digo esto porque siempre que te leo tengo la sensación invencible para mí de que estoy leyendo algo que tiene que ver con la actualidad mucho más que lo que dicen los periódicos del día, que casi no los leo, ¿no? O los leo el día anterior a lo mejor. Es decir, o dicho de otra manera también, para decir lo mismo, ¿no? Este libro, en la Casa del Libro, digo porque es una librería grande, la de la Gran Vía de Madrid, ¿en qué sección hay que ponerlo? ¿En filosofía? Hombre, pues sí, ¿no? Pero en poesía yo también lo pondría. También lo pondría en política, también lo pondría en economía, también lo pondría, por supuesto, que en teología. También, es decir, tienes el mérito, una de las cosas, no te lo digo por incensarte, sino porque dentro del diálogo que tenemos, ¿no? Una de las cosas que me gustan cuando hablo contigo leyéndote, es que expandes mucho, no contraes, no achicas, no, en este sentido, digámoslo así, no limitas, sino que ofreces la posibilidad caleidoscópica de que todo se vea desde la angulación que haces de la realidad, ¿no? Eso es muy bueno. Bueno, yo te agradezco que me lo digas. Es cierto, sí, es que la actualidad, ¿no? El contexto en el que vivimos, y especialmente académico, pero no solo el académico, el contexto social lleva mucho a compartimentar, ¿no? A compartimentar y sobre todo a poner etiquetas. Todo se etiqueta y hay cosas que no deben etiquetarse. Porque cuando uno etiqueta las cosas cree que está, a veces cree que en todo está mucho mejor ordenado, pero no es así, o sea, no es así. Por poner un ejemplo, ¿no? Que lo conozco yo, porque yo doy toda mi vida dando clases en la facultad. ¿Qué pasa en una facultad? Pues en la facultad de filosofía, pues que hay asignaturas, ¿ves? Como con todas las facultades hay asignaturas, pero no es evidente que en una facultad de filosofía tenga que haber asignaturas. Pero claro, la gente joven cuando llega allí pues se encuentra con asignaturas y piensa que alguien muy sabio ha puesto estas asignaturas, pero no es así. O sea, estas asignaturas no las ha puesto alguien muy sabio. Es el resultado de circunstancias un poco azarosas y a veces muy forzadas, ¿no? O sea, yo casi que no pondría asignaturas. Porque es fragmentar algo que en verdad no debería fragmentarse. Así era antes, no había asignaturas. Sí, o por lo menos, o sea, no sé. Yo pienso, un niño griego leía la Ilíada, claro. Ahí estaba todo, Sí. y la Odisea. Sí. Y entonces, sí, yo estoy de acuerdo en este sentido de que pues, el pensamiento, incluso yo no hablo de filosofía, porque si hablas de filosofía, ya parece que filosofía es una cosa justo al lado de otras disciplinas, ¿no? Y entonces intento evitarlo. Porque yo la filosofía la entiendo de otro modo. Filosofía es un sustantivo que siempre, como todos los sustantivos, remiten a un verbo. Y lo importante es el verbo. Entonces aquí el verbo es pensar. El verbo de filosofía sería filosofar, pero filosofar suena mal, es pensar. Pensar es una palabra muy bonita. Pensar. Entonces, ¿qué pasa? Si el verbo es pensar, ¿cómo va a haber algo así como una especialización? O sea, la Facultad de Filosofía, en cierto modo, es una contradicción. ¿Por qué? Porque pensar es como amar, son los verbos fundamentales de la vida. O sea, no hay nada más, yo creo que no hay nada más, digamos, inmenso en esta vida que amar y pensar, ¿no? Son los dos infinitivos principales. Luego,
ninguno de los dos tiene que estar reservado a una especialidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mí me gusta que me digas esto, porque efectivamente entiendo que el pensar está presente, a veces muy presente y de una intensidad enorme, en la buena literatura, en la buena poesía. Digamos, no hay fronteras, no hay disciplinas ahí, ¿no? Y por lo tanto mejor no etiquetar, o etiquetar de una manera muy suave, digamos, que no clasifique de una manera rígida, ¿no? O sea, hay libros que en principio son de narrativa, pues, que cuentan una historia y que tienen, pues, un pensamiento ahí tan maduro, tan bonito. Yo antes lo comentaba que en seminarios que hago en diversas partes, pues sí, a veces cuento, pues, más conceptualmente lo que estoy elaborando, más conceptualmente, pero a veces cojo textos literarios para decir, ¿veis? Lo que yo cuento, pues está aquí, ¿no? Y a veces me da envidia porque pienso, ¿cómo es que yo tengo que dedicar todo un libro y lo que está detrás de un libro para explicar una cosa, y me encuentro con un poema de Miquel Hernández y ese poema ya lo dice todo de una manera mejor que yo, ¿no? Entonces eso da envidia, pero a la vez, pues, es un gozo ver cómo distintas formas de expresión transmiten un mismo pensamiento de fondo. Quizás esa actitud que tú practicas y que ahora mismo reclamas también, y yo también la reclamo, la suplico a veces, ¿no? Es una manera de salvar el mundo. Una manera de salvar el mundo, porque tiene que ver con una manera de habitarlo, es diluir esas fronteras y hacerlo claramente. A mí me pasa algo semejante. Yo también doy clase en la universidad y doy clase de Biblia y doy clase de una parte de la Biblia que son los libros poéticos del Antiguo Testamento. Y siento muchas veces que los que enseñan otras partes de la Biblia no les gusta que yo hable de la parte que les toca a ellos, porque es como su propiedad, ¿no? Yo enseño Job, entonces no puedo decir nada de Génesis. Es decir, eso es la barbarie, ¿no? Es la barbarie. Tú dices que en los poetas descubres el pensamiento, y yo en tu pensamiento descubro la poesía también. Esta mañana hablábamos que tu manera, y te lo digo porque me interesaría que comentáramos algo, ¿no? Tu manera de cuidar las palabras, de pensar las palabras, no idolatrándolas ni haciendo altar de las palabras, sino yendo desde las palabras a las cosas y al tú, es una manera poética. Me viene en mente lo que dice Yevtushenko, el poeta ruso, dice que la poesía es la educación de la delicadeza para habitar la realidad. La poesía es la educación de la delicadeza. Es bonito. Es muy bonito. Y algo de esto hay, yo creo, y ahí quiero llevarte un momentito, en esta última gran parte del libro, que es la dedicada, yo creo que donde lleva todo el libro, pero se explicita muy claramente ahí, a la vida espiritual y a las reiteraciones, esas 5 reiteraciones de la vida espiritual, que son 5 infinitivos, ¿verdad? El mirar, el curar, el hacer, el reposar y el decir. Creo que es bonito que a lo mejor nos compartas algo de esto, esas 5 reiteraciones de la vida del espíritu. Sí, bueno, lo llamé reiteraciones espirituales y no sé si es la mejor expresión, porque tenía en mente esta terminología clásica del cuidado del alma, pero en verdad tienes que explicarlo, porque si no parece como una especie de discurso muy individualista, y no es en absoluto eso. Entonces, bueno, en realidad lo que intento es indicar lo que antes hablábamos, en qué señales podemos advertir una cierta madurez en el ser humano. Es decir, ¿cuándo podemos decir que realmente hay ahí, en ese camino de esa persona, se nota una madurez? Se nota una madurez. Y simplemente lo que hago es articular unos movimientos, unas acciones que, como son repetitivas, por eso llamo reiteraciones espirituales. Reiteración significa una repetición, porque hay gestos que, por suerte, los repetimos. ¿Y por qué los repetimos? Pues porque tienen sentido. O sea, repetimos lo que tiene sentido y repetimos lo que es valioso. Si no, no lo repetiríamos, ¿no?
Entonces, bueno, ahí no soy muy original, o la originalidad está en articular estos 5 movimientos y en mostrar que efectivamente no son incompatibles. Entonces, ¿en qué consisten estos movimientos? Bueno, muy rápidamente dicho, pues uno de ellos es simplemente lo que la tradición ha llamado el contemplativo. Contemplativo significa que el ser humano maduro es capaz de contemplar la belleza del mundo, es capaz de celebrar la belleza del mundo. ¿Por qué? Porque la hay. Y si tú no sabes verla, pues no saber ver la belleza, ahí hay un defecto, sin duda. Entonces, saber alimentarte de la belleza del mundo es buena cosa. Entonces, porque antes ya hablábamos de un escritor francés que se llama Baudelaire, que en todos sus libros habla de un tilo, ¿no? porque por la ventana de su estudio pues se veía un tilo. Entonces todo el rato está celebrando la belleza de las hojas de ese tilo y todo. Y pues eso es la belleza de las cosas. Entonces, este movimiento, pero digamos, se puede celebrar la belleza de las cosas naturales o se puede celebrar la belleza de un gesto, o sea, fijarse en un gesto, por ejemplo, en el hecho de que las personas se saluden. O sea, hay cosas cotidianas que pasan inadvertidas a veces. ¿Por qué? Porque son gestos automáticos y bueno, y ya los conocemos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el saludo, ¿no? Es decir, saludarse es cuando dos personas se encuentran, pues se pueden decir, pues eso, buenos días, ¿no? O adiós, ¿no? Adiós. Algo, porque estamos un poco serios, y yo tenía un profesor que me decía, oye, José María, eso hace muchos años, me veía un poco así, pues concentrado y serio, y me decía, oye, él no escribió nunca nada, era esa época en que se escribía mucho menos, por suerte, y no escribía nada. Y yo empezaba ahí a escribir, y me decía, ¿pero cómo vas a escribir esto? Decía, porque lo que yo escribía era muy amigo mío, no terminaba de gustarle. Y entonces me decía, ¿cómo vas a escribir esto? ¿Cómo puedes escribir esto? Se van a reír de ti. Me decía, se van a reír de ti. Bueno, total, que... Pero cuando me veía así serio, me decía, oye, como dice Epicuro, no se puede filosofar sin reír. No se puede filosofar. Entonces, bueno, ahora hago un pequeño paréntesis, luego a lo mejor me pierdo, pero me gusta mucho hacer paréntesis. A los alumnos les digo, hago un paréntesis, a veces hago varios y ya no los cierro todos. Entonces matemáticas en la tienes. Porque tú me estabas hablando ahora de esto de... ¿De qué me hablabas tú ahora? Bueno, yo quería hablar poner un poco de humor en el tema este, así, estaba hablando de la belleza, o sea, no vamos a terminar, bueno, es igual, sí, tampoco se trata de terminar, porque quería hablar de la belleza y del movimiento contemplativo, que es el primero de los 5, imagínate, no vamos a terminar, pero entonces quería decir que contemplar es contemplar, sí, cosas naturales, pero también gestos sencillos, ¿no? Y quería hablar del saludo. Entonces se me ha ocurrido una anécdota que realmente porque a mí, ahora digo la cosa más seria y luego voy a la anécdota. Me admira el hecho de que cuando dos personas se encuentran se pueden decir algo como adiós. O sea, adiós digamos, más allá del automatismo, es una forma de cuidar. O sea, es algo así como que Dios te guarde, ¿no? Y a veces simplemente no se utiliza la palabra Dios, se dice, pues cuídate. Pues la intención en el fondo es la misma. Es mejor a Dios. Es mejor a Dios. Yo siempre os lo digo, bueno, cuando lo comento, es mejor a Dios, pero cuídate, ya está bien. Porque un poco la intención. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no es así, a veces las personas no se saludan. Y saludarse es un gesto poético, o sea, hay belleza ahí, hay belleza porque hay bondad, o sea, en el saludo. Bueno, esto es la cosa más seria. O sea, que digamos, admirarse de estos gestos no es banal. No hay cosas en la vida de las personas que expresan de una manera discreta una cierta bondad, ¿no?
sin cierta, una bondad. Bueno, total, ahora la anécdota. Cuando yo empecé a dar clases en la facultad, había un profesor de medieval que cuando era una persona muy delgada, iba siempre con corbata, muy bien vestido, pero era una persona bajita y muy delgada. Todo era músculo, todo en él era nervio, todo era nervio. O sea, y ya se veía que no se podía estar quieto, una cosa tremenda. Entonces, cuando nos cruzábamos por el pasillo, yo apenas empezaba a dar clases, ¿eh? Entonces, cuando nos cruzábamos, él nunca se paraba, pero te miraba y sonreía, pero una sonrisa un poco sarcástica, un poco... Y entonces me miraba, era profesor de medieval, me miraba y me decía siempre, rápido, no somos nada, ¡pam! Y se iba. No somos nada. Y eso cada mañana, no somos nada. ¿De acuerdo? Sí, no somos nada. Y yo no sabía cómo responder, o sea, le sonreía porque pensaba, pues, me está haciendo como... Bueno, me está saludando, primero que me está saludando y luego que me está diciendo algo que tiene un poco de gracia, pero también es un poco grave, ¿no? Y entonces pasaron unas semanas y igual. Y yo pensé, yo tengo que encontrar la manera de responder. Tengo que encontrar la manera de responder a este saludo. Porque en verdad lo celebraba, es decir, prefería que me dijera algo que no me dijera nada. O sea, eso forma parte, digamos, me trataba bien, me saludaba, pero claro, en un saludo cada vez el mismo, o sea, no somos nada. Pues, y entonces un día nos cruzamos y dice, no somos nada. Y yo le digo, no gran cosa. Y vamos. Y entonces a partir de ahí, a partir de ahí, pues sí, íbamos repitiendo la ceremonial este. Bueno, total. No voy a terminar, pero la idea es o sea, que en las reiteraciones espirituales este movimiento de contemplar la belleza va junto con el de cuidar. Y con eso recupero lo del inicio. O sea, ¿qué ocurre? Que la belleza de las cosas, eso, el saludo que antes decía, o el tilo de Bovén, pues ¿qué pide? ¿Qué pide el saludo? ¿Qué pide el tilo? Pues pide contemplación. O sea, saber admirarte de eso, es que además es buena cosa porque te nutre, o sea, te alimenta. Es un regalo de la vida, es un presente de la vida. La belleza, la bondad es un presente de la vida. Pero ¿qué ocurre? Que en el mundo hay mucho sufrimiento. Hay mucho sufrimiento. Entonces, el sufrimiento obviamente no pide contemplación. ¿Qué pide? Pues, ¿qué pide? La cosa misma, ¿qué pide la cosa misma? Pues pide cuidado. Entonces, al gesto de cuidar, tenga la forma que tenga, se le puede llamar gesto médico. Porque médico significa aquello que cuida. Es decir, no es un gesto profesional. Está bien que se convierta en una profesión, evidentemente, pero en cierto modo todos somos médicos en la medida en que podemos cuidar. Entonces, no es incompatible, claro que no es incompatible. En el mundo la gente ¿qué hace? Mucha gente, ¿qué hace? Pues celebra la belleza y cuida. Y eso ya muestra madurez en la vida. Ya son indicios de madurez, ¿no? No solo son esos, pero esos sin ninguna duda están ahí. Y cuando ves que la gente... Y fíjate que aquí las teorías fracasan. O sea, cuando tú buscas una explicación de toda la realidad, pues esta explicación no va a casar con estos movimientos. ¿Por qué no? Porque estos movimientos, en cierto modo, pues dan cuenta de un mundo en el que hay una cosa y hay otra cosa. Hay oscuridad y hay bondad. Y tú respondes de forma distinta a lo que se presenta de forma distinta. Hay una correspondencia ahí, pienso ahora, ¿no? Contemplar y cuidar y hacer, claro, ¿no? Hay una, tal como lo enuncias en el orden, reposar y decir. Es decir... Sí, bueno, hay una secuencia, bueno, es para un poco, pero digamos, aunque sea pocas palabras, hay un movimiento que es contemplar la belleza, gozar de la belleza, celebrar la belleza. Hay un movimiento que es cuidar, y básicamente es cuidar a los demás. Sí. Hay un movimiento que es hacer que en el mundo haya más mundo, que es que el mundo no sea más inmundo, sino que sea más mundo. Es decir, contribuir a la armonía,
a las cosas bien hechas. Por eso se habla del trabajo bien hecho. Es que el trabajo bien hecho es muy importante, ¿no? Trabajar bien, hacer las cosas bien. Eso es contribuir a que en el mundo haya más mundo. Y luego, digo, sí, efectivamente que hay un movimiento de reposo, o sea, el saber reposar. Y más en este contexto en el que vivimos, que es un contexto muy acelerado, muy invasivo, de cosas que continuamente fluye, ¿no? Es decir, la sociedad consumista es una especie de continuum, o sea, nunca se apagan las luces. Y el ser humano, la madurez del ser humano tiene que ver con el reposo, porque el reposo es aquello que permite que las cosas precisamente vayan creciendo de forma discreta. O sea, bueno, antes hablábamos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está pensando algo, ese pensamiento tiene que reposar. Un pensamiento que no repose es casi una contradicción. O sea, el pensamiento tiene que reposar. Y por eso la continua invasión de nuevas teorías hay que detenerse y si uno quiere tener entre manos algo bonito, algo bello para pensar, una buena idea, tiene que dejar que esta idea repose. Entonces, el reposo no solo del pensamiento, de la vida misma. Y el último movimiento, es decir, el último indicio de madurez es como el testimonio, es decir, dar testimonio. Esto que tú decías decir es dar testimonio. Es decir, dar testimonio significa que cuando uno... yo creo que hay personas que muestran una madurez porque intentan decir de una forma discreta también, a los demás que la vida en cierto modo es increíble. Hay personas que en su manera de hablar, de hacer y de no hacer, de estar, de mirar, denotan algo así como su experiencia de que la vida es un misterio. Es un misterio increíble. Entonces, ese movimiento testimonial yo creo que forma parte de la madurez de la vida. Es decir, que en la vida saber dar cuenta de que uno vive la vida como un misterio es un buen síntoma. Y de ahí me lleva a lo que dices, esa afirmación plena, integrada en todos los movimientos anteriores del gozo de vivir, me lleva a ir al penúltimo umbral, del que esta mañana hablábamos, que se llama esperanza. ¿Qué es esperar? Muy difícil. Antes ya nos ha costado la pista que estoy siguiendo ahora para decírmelo a mí mismo, es que el ser humano vive juntando. Es como una especie de juntura continua. Es decir, nosotros juntamos las cosas, ¿no? Y juntar es reunir, es relacionar, o sea, relacionamos. Cuando no podemos relacionar, nos encontramos como con una especie de impasse, ¿no? Un obstáculo. Entonces, incluso, bueno, ahora no me voy aquí a meter en estas palabras porque son como lemas, palabras mayúsculas de la filosofía. Cuando se traduce la palabra logos, ¿no? como pues eso, relación, ¿no? Pero sin necesidad de ir a estos términos más académicos. Vivir es saber reunir. Y además necesitamos reunir, necesitamos relacionar, ¿no? Juntar. En cierto modo la acción poética, esto de hacer más mundo, es juntar. Cuando tú juntas, cuando eres capaz de juntar. Juntar es muy importante, eso es relacionar sin confundir. O sea, hay un tipo de, entre comillas diremos, pseudofilosofía o pseudo-religión, incluso, en fin. O sea, hay un discurso a mí que me preocupa mucho porque es un tipo de discurso que más bien confunde, es decir, lo funde todo en un todo, valga la redundancia, lo funde todo en un todo. A mí eso me preocupa bastante porque
tiene un punto de seductor, digamos. Hay un tipo de pensamiento, por decirlo de algún modo, de carácter, diríamos, entre comillas, panteísta, que es como confundirlo todo en un todo. Y digo, eso tiene algo de seductor, o bastante de seductor. Pero yo creo que no expresa bien la realidad humana, no expresa bien el mundo ni la realidad humana. ¿Cuál es la realidad humana más concreta? Pues lo que decía antes es cada persona, cada alguien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto no es una filosofía individualista, en absoluto. O sea, subrayar que lo que realmente se da, concretamente se da, realmente se da, lo más real de lo real, son las personas. Pero eso, ¿qué significa? Significa al mismo tiempo subrayar que lo más real son las relaciones entre las personas. Es decir, en ninguna parte, en ninguna otra filosofía se puede acentuar tanto la relación como en una filosofía cercana, digamos, en este caso, una filosofía como lo que ocurre con el Evangelio, que se subraya la unicidad de cada persona. Eso no es para hinchar el ego, sino precisamente para subrayar las relaciones. En ninguna parte las relaciones cobran tanta importancia como en este tipo de pensamiento. ¿Qué son las relaciones? Junturas. Entonces poder reunirse, poder juntarse, poder contar con el otro, esto es una maravilla. Entonces, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una nueva forma de juntura. Es una nueva forma de juntura. Es decir, el ser humano, por decirlo de algún modo, ¿qué pasa? Que es capaz de encontrarse con cosas que tienen sentido. Hay cosas que tienen sentido. Vemos que tienen sentido, en sí mismas tienen sentido. Y celebramos este sentido. Pero el ser humano es capaz de generar cosas que tienen sentido. Es decir, que nosotros celebramos, por ejemplo, pues celebramos lo que decía antes, el horizonte, ¿no? O el cielo estrellado por la noche, porque es una maravilla. Es que es una maravilla. O sea, en el cielo estrellado no hay confusión. Hay puntos luminosos, ¿no? Hay una cúpula. Entonces, eso para nosotros es algo bello, puede ser algo bello, y celebramos el sentido de eso. Bien. Nosotros celebramos el sentido de lo que antes decíamos, de las cosas bien hechas. Es decir, si uno tiene la suerte de conocer a un panadero que hace buen pan, pues lo va a comprar, ¿no? Porque es una suerte. Entonces, eso es una juntura hecha. Digamos, ese pan es fruto de una juntura, de un sentido que se hace, de algo que se hace. Bien. ¿Qué ocurre? Que el ser humano no solo contempla el sentido dado, no solo es capaz de generar más sentido, sino que es alguien que es capaz y necesita de un poco más de sentido. O sea, nosotros ya vivimos en el sentido dado y en el sentido de que la amistad, la compañía, todo esto es crear sentido. Es decir, cuando creamos lazos fraternos, lazos de respeto, lazos de amistad, lazos de compañerismo, todo eso es crear sentido. ¿Vale? Pero el ser humano, digo, celebra el sentido dado, celebra el sentido que es capaz de crear, pero a la vez espera un poco más de sentido. Espera un poco más de sentido. Y a esa espera de un poco más de sentido es lo que llamamos esperanza. Ese sentido esperado no puede describirse, no lo podemos representar. Esperamos un poco más de sentido. Un poco más de sentido que en cierto modo salve todo eso que ya tiene sentido. Un poco más de sentido inimaginable, digámoslo así. Y por eso es muy difícil hablar del contenido de la esperanza. Es esperanza de algo, pero es esperanza de más sentido. Pero creo que es difícil, por no decir imposible, describir el contenido de esto que esperamos. Muy bonito eso, porque me viene una imagen y quizás podía ser la siguiente, ¿no? Que el fruto de la esperanza pende en el árbol de la vida tanto de la rama del dolor como de la rama del gozo.
precisamente porque en el dolor descubrimos la no juntura o la separación o lo inmundo, pero también en la alegría, ¿no? Precisamente la alegría, precisamente porque hemos encontrado lo que hay, esperamos más de lo que hay, más hasta el fondo de lo que hay. Algo así. Algo así, sí. Y creo que tenemos que ir dando paso a otro momento porque nos hemos pasado mucho de tiempo, creo, pero... No sé, sí, no me he dado cuenta. Yo tampoco. Hacía señas ahora, pero... Bueno. No, sí, yo también, que alargarlo. No sé, estaríamos escuchándoos horas y horas, esa es la verdad, pero bueno, el tiempo es el tiempo y damos también la palabra al público. Muchísimas gracias. Pues alguien... Nada que preguntar, nada que comentar. Allí. Allá, sí. Fernando. Aparata. Yo me quedaría un poquito con la reflexión sobre la esperanza y sobre este mundo en el que la desesperanza es quizás una característica. ¿Dónde veis en este mundo esas junturas que le dan esperanza a verlo? Bueno, yo creo que ya lo he ido diciendo, ya lo he ido diciendo. La esperanza no es pero aún así, respecto a lo que preguntas o como lo preguntas, yo creo que la esperanza no es lo contrario de la desesperanza. Digamos que es porque hay desesperanza que hay esperanza. Es porque hay desesperanza que hay esperanza. Es como también hay una juntura. Es decir, el que se desespera, o cuando nos desesperamos, y en general hay una especie de desesperanza radical que no es algo esporádico, no es algo acotado. Yo creo que el ser humano, en cierto modo, vive en la intemperie y por tanto vive una especie de desesperanza radical. El problema no es la desesperanza, el problema es que no haya nada de esperanza. Entonces, el problema no es la intemperie, sino que no haya nada de calidez y digamos de promesa de más calidez. Pero una vez dicho esto, bueno, sí, en este mundo, pues como siempre, yo diría, es decir, este mundo está mal, pero siempre ha estado mal. Quiero decir que siempre en el mundo ha habido mucho mal, mucho sufrimiento, mucha opacidad, mucha injusticia, mucho dolor, siempre, y hoy también. Entonces, que sin embargo, a pesar de todo eso, hay cosas que, como decíamos, tienen mucho sentido y tanto. O sea, el mundo siempre ha ido mal, pero se han hecho siempre cosas muy bien y ha habido mucha bondad. O sea, yo creo que en el fondo el mundo se sostiene por la bondad. Si no hubiera habido bondad, eso ya no se mantendría. Por tanto, ¿cuáles son las fuentes de la esperanza? Pues ahora, como siempre, todas las acciones que tienen que ver con la bondad y con la belleza. ¿Alguna pregunta más? Aquí. A mí me oye porque grito mucho. Yo quisiera decir 5 veces la palabra gracias. Sí, pues pasamos ahí. Dice que es mejor que... Gracias y gracias. Porque ha hablado de cuidados y de contemplación, que para mí casi es lo mismo. ¿Cómo puedo yo cuidar si no sé contemplar ni mirar? No es pregunta. Sí, no, yo creo que son movimientos, acciones
que se articulan, entre ellas se articulan, ¿no? Que no se confunden, que no son la misma, pero que en el mejor de los casos se articulan. Sí, sí. Gracias. Tenemos todavía unos minutos, ¿eh? ¿Y si no seguís vosotros? No, está bien, está bien. Allá. Luego te... Ha sido muy rápido el verbo reposar, y en el contexto del mundo en el que vivimos, todos muy acelerados, yo te pediría un poquito extenderlo si tenemos un minuto. Bueno, no, es esta cosa de que a veces hacemos contraposiciones en donde mejor sería ver cómo una cosa permite a la otra, Por ejemplo, contraponemos, sí. A lo mejor me complico la vida, pero seré breve. A veces decimos actividad y pasividad. Ser más activo o ser más pasivo. Y decimos, es como una contraposición, ¿no? O una oposición, simplemente. Cuando te lo miras más de cerca, te das cuenta de que no hay exactamente una contraposición entre activo y pasivo, sino que, porque pasivo significa literalmente el que es capaz de recibir. Pasivo significa el que es capaz de recibir. Entonces, cuando uno ve eso, o sea, que uno sea capaz de recibir, este es el movimiento. El que es capaz de recibir es porque algo le puede llegar y algo lo puede tocar profundamente. Algo te puede llegar y te puede tocar profundamente. Esto es la pasividad. En realidad, eso ya se ve que pasivo en el sentido de reducido que a veces se usa, de eso no tiene nada, porque lo que te llega ya te conmueve, es decir, ya te mueve. De modo que lo que te llega, la pasividad, hace que lo que te llega te empieza a mover, y de ahí que se despliega luego tu pasión por. Es decir, tú puedes apasionarte por la música porque la música antes te ha tocado. Es decir, la música te ha tocado, te ha penetrado, y eso hace que tú te muevas. Entonces, ¿qué se ve ahí? Pues que la pasividad y la actividad no son opuestos, sino que uno es la condición de posibilidad del otro, o de la otra acción. Bien. ¿Qué pasa con el reposo? Y en este caso el reposo y la actividad. Pues que a veces se contraponen, pero no deben contraponerse. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, el reposo es como la condición de posibilidad de la actividad. Es decir, cuando las cosas reposan, ocurre que se adquiere una fuerza mayor para que aquello sea más fecundo. Es decir, aquello, en cierto modo, en el reposo está creciendo. ¿Qué ocurre en una sociedad que no deja reposar? Pues que las cosas no maduran y todo está un poco verde, es decir, todo es un poco precipitado, ¿no? Y hablamos pues eso de alimentos que no saben a nada. ¿Por qué no saben a nada? Porque no han madurado bien. Pero quien dice alimentos, pues dice, yo ponía el ejemplo de teorías, o sea, como se quiere que la gente del mundo académico produzca muy pronto muchas cosas, haga muchos artículos y vaya a 1000 congresos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, pues bueno, lo hace, pero no reposa. Y por lo tanto, muchas de las cosas que hacen no tienen la madurez que deberían, sin ninguna duda. Y eso yo diría en todos los campos. En todos los campos falta este reposo que es complementario de la buena acción, que es complementario de la buena madurez, ¿no? Los excesos de productivismo y de activismo, o sea, la actividad está muy bien, pero el activismo es como algo excesivo, ¿no? O sea, hacer cosas está muy bien, pero hacer muchas cosas
hay que hacer cosas, pero tampoco hay que hacer muchas cosas. Es mejor hacer algunas cosas y hacerlas bien que querer hacer muchas cosas. Eso es esta especie de pausa, de reposo, de descanso, de serenidad. También hay otras palabras asociadas a eso, como paciencia, ¿no? Esa paciencia. Sí, si hubiera más reposo, tú lo dices también de otra manera, si hubiera más reposo, habría más ternura en el mundo también, ¿verdad? Sí, porque la ternura también es un fruto. Claro. Sí, lo dices bien. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo quería detenerme en lo que comentábamos de la mirada atenta, ¿no? Por la importancia que tiene de rescatar lo extraordinario de lo cotidiano, de huir un poco de esa sensación de que todo está ya visto, ¿no? Y que realmente nada nos sorprende. Y luego esa relación que estableces también entre la mirada y el reconocimiento del otro en su dimensión más humana, en su dignidad. Entonces quería que nos dijeses o nos orientases un poco cómo educar esa mirada, cómo podemos hacer para recobrar ese valor de mirar. Y luego no has hablado de esto, pero además de la mirada atenta, imagino que es importante en los momentos en los que vivimos también la escucha atenta. Sí, a ver, aquí la cosa es que sí, utilicé la expresión mirada atenta, pero la mirada atenta en realidad no se reduce a la mirada y no se reduce a la mirada, es decir, a la vista. Ahí, ¿qué ocurre? Que en el fondo, pues la atención es lo que antes decíamos, ahora también lo estaba subrayando, una apertura. Es decir, ¿quién es una persona? ¿Qué significa una persona atenta? Pues una persona como abierta, muy abierta. De modo que lo que sucede a su alrededor le llega. Esto es la atención. La atención es apertura, es capacidad para recibir. Esto es la atención. Y por tanto, evidentemente, no está reñida con la escucha, lo contrario. Es decir, que es como la escucha en realidad es una buena imagen de lo que es la atención, porque la vista tiene más este sentido de expansión, ¿no? Aunque no sea así desde el punto de vista físico, pero cuando decimos mirar es hacer esto. Mirar es mirar, ¿no? Y en cambio escuchar es como estar, ¿no?, con las orejas así para ver si algo te puede llegar, ¿no? Por tanto, la atención es una manera de mirar escuchando, casi podríamos decir. Es como mirar escuchando. Y finalmente es una manera de ser. O sea, por eso también el lenguaje coloquial, que es muy revelador, a veces decimos, es que es una persona atenta. ¿Cómo es que es una persona atenta? Pues por eso, porque se ve muy porosa, muy porosa, muy sensible, muy abierta. Está vigilante. Es decir, es lo contrario de... ¿Qué es lo contrario de eso? Lo contrario de eso, o sea, ¿qué es lo contrario de una persona muy abierta, muy respetuosa, muy atenta? Lo contrario de eso es una persona cerrada. Es una persona cerrada, o más todavía, una persona fría. Es una persona fría. Mal asunto. Porque esta frialdad denota una especie de cerrazón, ¿no? Y no le llega. Digamos, nada le toca. Por eso es fría, porque nada le toca, nada le penetra. A la pregunta cómo esto pues evidentemente no es una cuestión técnica, o sea, no hay manual de instrucciones. Si lo hubiera, pues ya no sería una cosa importante. Las cosas importantes no tienen manual de instrucciones. Entonces dicen, bueno, ¿entonces qué hacemos? Pues bueno, se hace lo que se puede, porque es verdad que hay cosas que se contagian. O sea, eso es verdad. Es decir, que no sabes cómo, pero una persona atenta irradia esta manera. Como es de esta manera,
como es de esta manera, irradia esta manera de ser. O sea, a mí, pues bueno, tengo una deuda una deuda impagable con los frailes franciscanos, ¿no? Porque he aprendido un montón de su manera de ser. Sí, he aprendido un montón de su manera de ser. Y por ejemplo, una de las cosas que he aprendido es eso. O sea, por ejemplo, es importante hacer pues estudios sobre mediación. Yo digo sí. O sea, me preguntas, ¿es importante hacer estudios sobre mediación y sobre resolución de conflictos? Claro. O sea, es importante adquirir conocimientos supuestamente técnicos de cómo mediar, de cómo contribuir a que haya reconciliación, sin duda alguna. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante, sin duda, más importante que eso, no es tener estudios teóricos sobre la paz. También es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es ser pacífico, sin ninguna duda. Porque quien es pacífico es un testimonio de paz y contagia paz. Entonces, a mí los frailes franciscanos, como son franciscanos, ¿no? Pues saben contagiar la paz que a ellos les contagió Francisco, y eso a mí me llega y me admira, me llena de emoción, porque es una manera de ser. O sea, no tienen que elaborar mucha doctrina, no tienen que explicar muchas cosas, no hay libros de cómo, no, hay simplemente una manera de ser que es lo más profundo que puede haber y lo más fructífero que hay en realidad, ¿no? Hola. Bueno, muchas gracias a los dos, que ha sido una charla preciosa. Mi pregunta, bueno, ha suscitado aquí una duda entre las compañeras aquí de asiento y va un poco en torno a si pudieras matizar un poco más qué hace que el otro o la otra sea tú. No sé si igual la última pregunta la has podido contestar un poco desde lo que llamas la mirada atenta o la escucha atenta, pero sí, eso, bueno, que matizaras un poco, desarrollaras un poco más qué hace exactamente que la otra persona sea ese tú que has definido. Sí, o sea, la cosa es que, por ejemplo, cuando yo hablo pues de la gente de mi pueblo, cuando hablo de los colegas que tengo de mis colegas en la facultad, hablo en un sentido abstracto de personas, pero que cuando hablo así no se me están dando, no las tengo presentes como tú. Sí, en cambio, hay situaciones en las que pues realmente la otra persona se me da, se me presenta y me toca de una manera que ya a mí, digamos, o sea, me toca de tal manera que en cierto modo me constituye. Es decir, hay personas que te llegan de tal modo que el encuentro con ellas ya forma parte de tu vida. Ya forma parte de tu... ¿Y puedes decir vínculo, igual es vínculo? Sí, el vínculo. Sí, pero el vínculo es la relación que decía antes, las relaciones que se dan, el vínculo a la relación. Lo que quiero decir es que tú es aquella persona que a ti te toca o te ha tocado hasta tal punto que tu vida es en cierto modo está constituida por ese encuentro. Por ese encuentro. Es decir, casi que se podría decir que, creo que lo escribí aquí, no sé, o en otro libro, que cuando uno hace o puede hacer, o sea, en el momento en que uno hiciera algo así como una biografía, podría consistir esta biografía en una especie de relato de los encuentros. O sea, de cómo uno se encontró. Es un encuentro diacrónico, es decir, no es un encuentro esporádico, acotado. Cómo uno se encontró con sus padres, cómo uno se encontró pues, con sus amigos, cómo uno se encontró con sus hijos.
con su pareja. Estos encuentros son encuentros con el tú y te constituyen. Es decir, tú eres estos encuentros. En ninguno de estos encuentros hay reciprocidad, hay simetría. El tú es una hondura insondable. Es una hondura insondable. Y estas honduras insondables de los tus que te constituyen, pues en verdad, por eso te constituyen, es decir, son tu vida. O sea, por eso cuando se hacen esta especie de definiciones del ser humano como alguien casi solipsista, estas definiciones individualistas, es que esto no va a ningún sitio. Es que no es que yo quiera ser bueno, o sea, no quiero hacer un discurso, ¿cómo se dice?, bonista o buenista. No. Es decir, uno está constituido por los otros. O sea, realmente de mi vida forman parte el recuerdo, o sea, por ejemplo, el recuerdo de mis padres, el recuerdo de mi padre me acompaña continuamente. Forma parte de mi vida, pero es que forma parte significa que constituye mi vida. ¿Sí? Entonces, en este sentido, yo soy los otros. Los otros me constituyen. Y ahí, efectivamente, estos tus, estas personas, han aparecido en mi vida en absoluto como cosas. O sea, su luz, su manera de presentarse, digamos, son casi, podemos decir, tienen tanta luz que son invisibles. Tienen tanta luz que son invisibles. Todas las cosas son visibles, mientras que en cierto modo el tú es tan profundo que es invisible. Pero evidentemente muchas veces te relacionas con los demás de una manera diferente, ¿no? Diferente. Y casi se parece un poco a las cosas, casi. Hablas de los ciudadanos. Ahí hay una cierta cosificación. Esta cosificación no es mala, o sea, no digo que sea mala, simplemente digo que ahí el tú no es tú propiamente, eso es otra cosa, ¿no? Pero cuando el tú se da, esto es literalmente una revelación en el mundo. En el mundo uno ve cómo hay cosas que se descubren, las cosas que se descubren. Pero el tú es una revelación. O dicho de otro modo, tiene algo de absolutamente misterioso, insondable. Por eso en la terminología coloquial, que es siempre muy rica, o no terminología, la sabiduría, lo que se decía antes, se hablaba de el misterio del mundo es una cosa y el misterio del tú es otra. O sea, está por una parte el misterio del mundo y está por otra parte el misterio del tú. Bueno, no sé. Sí. Qué pena que tenemos que despedirnos. Nos vamos con mucho alimento para el alma y con un agradecimiento enorme a Josep María y a Víctor. Bueno, un merecidísimo aplauso, ¿no?